día de hoy vamos a hablar de Data Science, que es un tópico que está en la noticia de todos los días, y también un poco de Cloud, que es la tecnología de la nube, y vamos a hablar sobre aplicaciones en el ámbito comercial, eh, muy pensado en los alumnos de Ingeniería Empresarial de la Universidad César Vallejo, como pudo haber explicado Desmond, ¿no? Entonces, el día de hoy voy a tocar un poco de qué es Data Science y Cloud. Estoy revisando un poquito mi tiempo. Tengo 3 ejemplos para el día de hoy. Analytics, aplicado al sector automotriz, de donde estuve. Segundo, algo súper chévere que es detección de enfermedades, en este caso la malaria. Y por último, análisis de préstamos del sector financiero, que es en el que me encuentro en este momento. Bien, primero voy a hablar de qué es Data Science. Si lo han escuchado mucho, en estos tiempos está muy de moda. ¿Por qué? Porque está aplicando mucho a la tecnología que tenemos actualmente, que son los datos, la alta velocidad de Internet, el 5G y todo lo que es aprendizaje automático, Machine Learning, como le dicen, ¿no? Entonces, ¿qué es el Data Science? Es una disciplina que involucra principios, procesos y técnicas para entender fenómenos mediante el análisis de datos. Suena un poquito extraño, pero en esencia es que con el análisis de datos hacemos experimentos. ¿Para qué? Para pronosticar o clasificar como pronóstico en los datos. Esto verán que es una ciencia muy amplia. En las imágenes que les he puesto verán la cantidad de libros que se publican casi al minuto en el mundo, de lo que es Machine Learning, Deep Learning, análisis de series de tiempo, etcétera. Este es uno de mis libros favoritos, Data Science for Business, de lo que vamos a hablar el tópico de hoy, de lo que es la aplicación de Data Science a los negocios. ¿Por qué es necesario tomar decisiones en base a datos? Cuanto más una empresa tiene datos a disposición, es más productiva. Y se ha descubierto de que hay una alta correlación entre los datos, cómo maneja una empresa sus datos, con el retorno del rédito en el negocio, cómo retorna en los activos y cómo se evalúa. Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado de Tesla. Tesla es una empresa que se dedica a vehículos eléctricos, pero está invirtiendo mucho dinero en vehículos autónomos que utilizan Data Science y Machine Learning. Entonces, esta empresa aún no pueden decir que siquiera han roto el punto de equilibrio, pero está evaluada en miles de millones de dólares. ¿Por qué? Porque es una empresa que tiene futuro porque maneja bien sus datos y puede darle tranquilidad a los inversionistas de que va en el futuro a ser no solamente rentable, sino que va a ser, como le dicen ahora, un unicornio. Quiere decir que va a ser mucho dinero. Esta información se las traigo de un estudio de Reinsholz, Heath, Akin, que es La fortaleza en los números, que es una publicación del 2011, cómo los datos y cómo el manejo de datos impacta en una compañía, ¿ya? Y cuando hablamos de datos es súper necesario de que para un ingeniero empresarial como ustedes tengan claro de que sin datos solo estamos opinando. Entonces, olvidémonos de las opiniones, todas las decisiones de la compañía tienen que ser en base a datos. Y esto lo dijo Deming, que es un estudioso de antaño, que sus palabras siguen siendo válidas ahora y antes, y en el futuro. Luego, quiero hablarles de por qué hay que ser cautos con los datos. Porque la información hay que saberla interpretar. La formación de un ingeniero empresarial le permite entender o tener el olfato de determinar de qué están hablando en un negocio, si es logística, si es transporte, si es ventas, si es importaciones, etc. Porque ese olfato más la ciencia de datos o data science le permite entender si están yendo por el camino correcto. Los datos no necesariamente son buenos si no se saben interpretar. Por ejemplo, este es un ejemplo muy bueno de Rafael Irizarry, que ha sido mi profesor de Data Science. Hay una alta correlación entre el consumo de queso mozzarella
y la cantidad de doctorados en ingeniería civil en Estados Unidos. Tiene alta correlación, ustedes pueden ver cómo se correlacionan a través de los años y la cantidad de egresados y consumo de mozzarella. Tiene alta correlación, pero no tiene nada que ver, porque una cosa no lleva a la otra, no son causales. Por lo tanto, el aprendizaje de ustedes dentro de los negocios, cuando aprenden a entender su negocio, es cuando pueden hacer una buena aplicación del data science. Era una correlación de 95%, casi perfecta. ¿Ya? Solo como mini keynotes, vamos a hablar el día de hoy de datos concretos, como la venta de vehículos en el Perú, dada por la Asociación Automotriz, y vamos a hacer la aplicación de Analytics, que es una parte de Data Science. Analytics, posiblemente ustedes cuando empiecen en su carrera o comiencen a practicar o trabajar, van a ver de seguro un poco de analítica de datos, va a ser súper necesario, así que esto les va a interesar. Segundo, vamos a ver una aplicación de Deep Learning, que es el aprendizaje profundo, por decirlo así, que se aplica mucho a los análisis de audio, imágenes o datos muy complejos, y aquí vamos a determinar cómo detectar la malaria en base a fotos de muestras de sangre. Y por último, una aplicación de Machine Learning, que son datos en números, que sirve para la aprobación de préstamos en base a datos. Vamos a ver cómo voy con el tiempo. Okay. Bien, en el Perú hay una asociación que aglomera a los representantes de marca que están en el mundo y que han colocado sus negocios acá, y que ellos continuamente van reportando las ventas de vehículos del mes. Entonces, cada mes, digamos, Toyota del Perú reporta a la Asociación Automotriz los vehículos que ha vendido por modelo, por origen, con datos de cilindrada, con datos de asientos, con datos de tipo de caja, etc. Pero, ¿qué pasa? Imagínense que estando en 2020, todavía la información corre en un archivo Excel. Y este archivo Excel, hay una persona que lo compila, y luego de compilarlo lo regresa a los asociados, cuando ya está ensamblado entre todas las marcas. Pero estando en el 2020 hay una oportunidad tremenda en pasar esa información por correo de una manera tediosa, de una manera que no es muy útil, a pasar a un proceso automatizado donde el foco ya no sea en utilizar el Excel y correr el Excel, sino el foco sea en proceder a la analítica de los datos. Yo quiero saber qué marcas son campeonas en Perú, qué marcas han caído, cuánto ha sido el crecimiento, cuánto se pronostica de venta de vehículos, etc. Entonces, este es el reto. Tienen ustedes aquí un ejemplo con datos en Excel. Lo mismo le puede pasar en su compañía mañana más tarde. Van a estar allí, van a tener un archivo en Excel y de repente van a acordarse de mí y van a decir, oye, ¿qué tal si podemos aplicar esto que nos explicaron en un proceso automatizado para que el análisis sea inmediato? Correcto. ¿Cuál sería la solución? En este caso, vamos a hablar de un dashboard online. Voy a volver al tema de carros porque estuve mucho tiempo en ese sector y me acuerdo bastante de los carros, pero cuando ustedes se suben a un vehículo, toman el timón, abren el contacto y ven los marcadores del tablero. Entonces el tablero les dice ahí adelante una lucecita roja si es que el motor necesita una revisión, una lucecita prendidita por el lado de donde está un dibujo de una aceitera que les avisa si es que el nivel de aceite está bajo, una alerta que les habla sobre el estado de la batería, etc. Son pocos indicadores, sin embargo, esos indicadores le dicen a ustedes cómo está el vehículo y cuando la arrancan, a qué velocidad van. Si un vehículo con pocos indicadores les permite conducir y llegar a un destino, sería común tener empresas que tengan indicadores a la mano para tomar decisiones. Y como les decía, en este caso de la Asociación Automotriz, esto no está a la mano directamente, sino que hay que compilarlo desde un Excel. Entonces, ¿cómo se llama ese tablero del vehículo llevado a la analítica? Se llama dashboard. Es un tablero de control, donde nos muestra los datos y vemos los datos con acceso online. Quiere decir que yo puedo entrar a través de una página web, mi jefe puede entrar a través de una página web,
Mi equipo puede entrar a través de una página web y ver los mismos valores que yo veo para que la discusión sea sobre unos datos que son comunes y que nos permiten a nosotros tomar decisiones. Voy a parar de compartir acá para salir a presentar este recurso que hice con una herramienta que se llama R. Permítame un momento, por favor. ¿Ahora sí? Ahora sí lo vemos. Ok. Bien. Primero lo primero. En el mundo de ciencia de datos hay dos lenguajes de programación muy sencillos, que son, por un lado, Python y el otro es R. Hay uno nuevito que se llama Julia, pero todavía no está muy en boga. Pero si a ustedes les fascina un poco programar un poquito, lo que aprenden de repente con cursos de algoritmos o programación, van a encontrar que esto es súper sencillo, no hay mucha ciencia, son pocas líneas de información para lo que he generado. 200 líneas de un programa que les va a permitir mostrar lo que les he mencionado, un dashboard para el equipo gerencial. Entonces voy a correr este programa. La información compilada de la Asociación Automotriz es más o menos 20 megas, que es bastante soportable dentro del Internet. ¿Pueden ver el dashboard? Por favor, si me pueden confirmar. Sí, Manuel, sí se está viendo. Ok, gracias. Entonces, bien, este es el dashboard que generé con 200 líneas, no es muy complejo. Voy a aplicar el filtro para ver cuántos vehículos se vendieron desde el 2009 hasta el 2019. Entonces vemos que en el Perú se vendieron 1.874.891 vehículos. ¿Cuántas marcas participaron en el mercado peruano? 324. ¿De cuántos países importamos vehículos? De 37 en ese periodo largo. Y fíjense cómo estuvo nuestro país en ventas de vehículos desde el 2006 hasta el 2019. ¿Ven ese crecimiento que tienen las ventas de vehículos? Es súper, son ventas mensuales y ven los años que están corriendo acá abajo. Y ya tienen la información y pueden ver incluso cuántos vehículos se vendieron. Por ejemplo, en abril del 2016 se vendieron 14.000 vehículos. Dicen que la industria automotriz y la venta de vehículos es como el pulso de la economía nacional. Entonces, cuando las ventas de vehículos suben es porque nuestra economía está muy fuerte y cuando la venta baja, evidentemente tenemos ahí un problema de que nos hemos retrocedido un poquito en el output que tenemos como producción. ¿Por qué? Porque es un activo muy caro. Después de la casa, el segundo activo más caro que uno compra es el auto. Así que no es una decisión tan fácil comprar un auto porque es una inversión muy fuerte, así que se imaginarán qué impacto tiene en la economía de un país. Nos fue súper bien como país, se deben de acordar, en el 2012, estuvimos súper chéveres en el 2013. La caída en el 2009, acuérdense que aquí hubo una especie de recesión, incluso algunas empresas, entre ellas General Motors, se acogieron a la bancarrota porque estuvieron un poco golpeadas con la caída de unos bancos en Estados Unidos. Pero el crecimiento estuvo muy bueno, quiere decir que nuestro país va súper chévere. Y vemos que los vehículos que más se venden en el Perú, evidentemente, son pasajeros. Se vendieron 791.000 del 1.800.000. Si yo quiero ver cómo le ha ido al 2019, le hago clic aquí. Ven que no he hecho mucha magia, tengo la información, puedo ver dato por dato cómo nos está yendo. En el 2019, en promedio, se han vendido cerca de 13.500 vehículos al mes. El total de ventas hasta junio fue 80.000 vehículos y solamente estuvieron representadas por 121 marcas de 29 países. Si ustedes quieren decir, hoy necesito el ranking, quiero saber cómo está rankeado la venta del top de marcas, el top de vehículos, el top de países. Bueno, entonces utilizo los rankings y puedo saber que, por ejemplo, para ese periodo del 2019, la Hilux, hasta junio, vendieron 5.108 vehículos. Uy, súper chévere. ¿Por qué? Porque ya sé cuál es mi competencia, sé que
qué sea qué acciones debo tomar. Si ellos han podido vender 5.000 y yo le quito un poco de participación, yo podría vender 500 camionetas. Esas camionetas están como $30.000, así que hagan la multiplicación y verán el dinero que está involucrado ahí. El segundo modelo es el Río, el Yaris, muy chiquito. Sigue la Gran i10, el Neo Ascent, y la Etios y la RAV4. Entonces, hay que ver que eso es información purita para las decisiones comerciales. ¿Qué es lo que quiero vender? ¿Dónde puedo entrar? ¿En qué segmento puedo entrar como un importador de una marca? O como un representante o un concesionario. Es súper importante tener los datos. Si yo tuviera el dinero y quisiera representar como concesionario una marca en el país, ¿por cuál me decantaría? Voy por el primero, evidentemente la masa de ellos sí ayuda, Toyota es el líder, le sigue Hyundai, Kia, Chevrolet y Mitsubishi está en el quinto puesto. ¿Dónde le apostaría a uno? ¿Dónde uno podría invertir? ¿Dónde podríamos ver una oportunidad de negocio para vender? Eso es súper importante porque les ayuda a ustedes a tomar decisiones. Igual, ¿de qué origen, de dónde vienen los vehículos? Estamos invadidos en el 2019 de China. Muchos vehículos se traen de China por el tema de costo, relación costo con rentabilidad. Luego le sigue Corea y Japón, entonces mucho tiene que ver con las decisiones de introducción de marca, los precios y los precios que el mercado está dispuesto a pagar. Si yo quiero ver cómo estaba esta relación en el 2014, digamos, vemos que antes, en el 2014, los vehículos que más venían del país de donde más venían, de Corea, Toyota siempre ha estado de líder, pero Hyundai estaba por ahí detrás cerquita. Y en esa época, el vehículo que más se vendía era el sedán Yaris. Súper bueno, hay información. 200 líneas de código que lo pueden hacer en una tarde con tranquilidad. Y esto, colgado en la nube, lo tiene para que acceda todas las personas. Entonces, ven que la analítica se puede apoyar con data science, utilizamos información, la presentamos y hacemos que las personas con capacidad de decisión puedan observarla y puedan tomar decisiones. Este es el caso 2, voy a ver cómo estoy con el tiempo, estoy súper bien. Este es el caso 2 y quiere decir que puede aplicarse en muchos ámbitos el aspecto del aprendizaje automático, y por eso está tan de moda, porque hay muchos datos en el Internet, en las empresas que ya se están pasando al aspecto tecnológico, que la decisión de los datos que uno tome puede impactar en su negocio, puede generar un nuevo negocio. Por ejemplo, les voy a hablar de la malaria. La malaria es una enfermedad súper asesina. El año pasado entiendo yo que 400.000 personas murieron por esta enfermedad, y es porque la detección de la malaria es un poco compleja. Requiere que hagamos un conteo de 5.000 células de un paciente para identificar que el parásito está en las muestras de sangre. Fíjense, este es del manual de la Organización Mundial de la Salud, donde se le hacen unos toquecitos con una aguja al paciente. Esas gotitas de sangre se ponen en una muestra, en un pequeño vidrio. Este vidrio se recoge y se comienza a analizar las gotitas y comienzan a ver las células. ¿Ya? Y hay una persona con un telescopio, con un microscopio, revisando estas gotitas de sangre y haciendo el conteo de varias células para estar seguro de que esta persona está infectada con el parásito de la malaria. Entonces, imagínense qué difícil es que una persona sea diagnosticada de una enfermedad que es letal. Y este es un campo de oportunidad para el Machine Learning, en este caso particularmente del Deep Learning, que es el aprendizaje profundo. Si esta es una imagen, el aprendizaje de imágenes requiere una arquitectura profunda o deep, que permite comenzar a hallar relaciones entre las imágenes siempre que estén etiquetadas, ¿no? Entonces, les mencioné que se utiliza una red neuronal y les voy a mostrar un poquito, no soy un experto en malaria, pero les voy a explicar cuál es el racional. No necesito ser un experto en malaria, por suerte, pero esta es una célula de sangre y el parásito está
es un pequeño núcleo pequeñito que está, o no, es una especie de bolita que está cerca al núcleo. ¿Ya? Entonces, un ojo entrenado, una persona muy entrenada puede detectar que esta gota de sangre tiene el parásito ya metido dentro de la célula de la gotita de sangre. Acá hay otra muestra. Y puede detectar que en estos casos esta gotita no tiene malaria, no tiene malaria. Entonces, si yo le explico a la máquina y yo le digo a la computadora, te voy a enseñar a diferenciar casos con malaria y casos sin malaria, y le doy muchos datos, entonces la computadora va a aprender por sí sola. Uno no le enseña, no le dice, es porque hay una bolita aquí, no. La máquina aprende solita desde una imagen. Y se le tiene que simplemente dar mucha información, hay que darle mucha información para que la máquina aprenda. En este caso, se utilizaron más de 27.000, más o menos 27.000 imágenes entre 13.000 con malaria y 13.000 que no tenía malaria, para que la máquina pueda aprender. Voy a parar de mostrar esta presentación y voy a pasar a la herramienta que utilicé. Disculpen, pero tengo que hacerles la pregunta con sabiduría de si me ven o no. Se ve claro, Manuel, sí se observa. Dale, gracias. Bien, el proceso de aprendizaje de la malaria fue una herramienta muy sencilla, que es Python, y lo pude correr con pocas líneas de análisis con un paquete que se llama Turi Create. Tuve que darle la información, le digo primero que importe la librería que se llama Turi Create, y luego le digo que me lea todas las imágenes. Se iba a demorar un poco porque son 27.000 imágenes, pero es necesario porque la única manera de poder aplicar un buen deep learning es con muchos datos. Si tuviera muy poquitos datos, la máquina no va a aprender. Entonces le digo, lee las imágenes, y ahora le digo, por favor, muéstrame los primeros registros que tengas. Y claro, me dice que tiene una cantidad de imágenes. Permítame un poco, que está corriendo acá la lectura. Ahí va ya con 18.000 imágenes leídas, van 24, y ya está. Entonces ya corrí, ya lo leyó. Hago una serie de transformaciones muy sencillas. Le digo que las imágenes, para poder leerlas y aprender, tienen que ser del mismo tamaño, porque la máquina no entiende de tamaños diferentes. En esencia, una imagen es una matriz. Si ustedes están llevando o ya llevaron álgebra lineal, se acordarán de las dichosas matrices y decían, pero ¿por qué aprendí matrices? ¿En dónde voy a aplicar? Acá está la aplicación. Entonces la imagen es 224 por 224, quiere decir que cada elemento de la matriz es una tonalidad una tonalidad de brillo, desde muy oscuro hasta muy claro, y es en 3 canales porque son 3 colores. Hay color rojo, verde y azul. ¿Ya? Entonces yo le digo, quiero que la imagen sea una matriz igual para hacerlo comparable. Luego le digo, ahora haz que todo sea igual. Y estas imágenes están etiquetadas porque los voy a utilizar para aprender. Voy a separar un poquito de información para pronosticar, para ver si soy certero, y el otro resto lo voy a utilizar para hacer el aprendizaje. Entonces, corro, ya etiqueto, ya sé cuáles llevan malaria y cuáles no, porque están etiquetadas. Eran 27.000 imágenes. Y solo hay 2 valores, que es, ¿tiene malaria? No tiene malaria. Y esta es acá tienen la imagen, imágenes de la malaria, le he puesto del 0 al 5. Acá está la célula de la sangre con la malaria aquí en el núcleo. A veces el núcleo se corre, es como el huevo. Ustedes rompen un huevo, eso es una célula, ¿verdad? Rompen un huevo y a veces la yema se les va para la izquierda, para la derecha. Ese es el núcleo. Entonces, en este caso, el núcleo se fue para la izquierda y ahí está el parásito, se prendió.
Pero esto no todo el mundo lo detecta, porque a veces el núcleo está muy pegadito al borde, y ahí está el parásito. Entonces, eso la máquina tiene que comenzar solita la máquina comienza a hacer su aprendizaje, comienza a determinar qué cosa es un parásito en esta imagen. Y aquí vamos a ver un grupo de imágenes de células que no tienen malaria. ¿Listo? Luego, como este modelo ya está corrido, se graba como un archivo model, y le voy a decir, por ejemplo, para la imagen 2, quiero que me pronostiques que está con enfermedad o no. Sí, tiene malaria. Y si yo quiero la imagen 100, no tiene malaria. Y si yo quiero la imagen 18.500, no tiene malaria. Entonces, es súper simple. Espero que haya sido la explicación. Hay todo un mundo detrás. No creo que en una presentación de una hora pueda llegar a abarcar el detalle. Pero yo quiero que lo vean como un negocio. Si yo puedo determinar esquemas como si tiene malaria o no, podría detectar otras cosas adicionales en base a imágenes. Puedo detectar imágenes, por ejemplo, del mal de Chagas. Si las personas pueden tener una enfermedad, por ejemplo, como la leptomaniasis. Ese es un negocio, porque si yo pudiera hacer esos análisis, podría automatizarlos y podría hacerlo más rápido y más expedito poder hacer análisis. Hay de esto aplicaciones, se están haciendo a montones, aplicaciones para detectar huecos dados por tuberculosis en las placas radiográficas. Una placa de cuerpo entero es una imagen. Entonces, con el Deep Learning pueden ustedes detectar, uy, esta persona tiene un hueco, esta persona de repente tiene cáncer, esta persona de repente tiene una neumonía, o como se aplica ahora cuando se detecta el coronavirus, se ve si los pulmones están inflamados. Entonces, esta es una aplicación. Les voy a dar un ejemplo súper chévere de cómo se puede aplicar. Pero les digo, hay que buscar el negocio, y aquí está el negocio. Yo voy a parar acá, les voy a mostrar en la presentación. Listo. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Así es, Manuel, sí se aprecia el video. Ok. Les voy a contar un caso de una aplicación muy similar. Así como puedes determinar si una gotita de sangre tiene malaria, la misma aplicación, el mismo concepto se puede aplicar, por ejemplo, la calidad del atún. ¿Qué pasa? Hay unos barcos atuneros en Japón que se van hasta el fondo, muy lejos, kilómetros adentro del mar, y hacen cortes en la colita del atún y mandan las fotos, más bien hay personas que se dedican a cortar y comienzan a revisar uno a uno ese cortecito del atún y dicen, este atún tiene buena calidad para llevarlo al restaurante, o este atún no es de tan buena calidad, así que no lo lleves porque es un restaurante fino. En este caso, el restaurante se llama Kura Sushi. ¿Ya? Y dijeron, pero ¿para qué necesitamos personas haciendo la evaluación si de repente podemos entrenarlo con imágenes de, de atún de alta calidad y atún de baja calidad? Les damos un montón de imágenes, hacemos que la máquina se entrene, le damos el modelo y lo subimos a una aplicación de celular. Entonces ustedes pueden ver acá los cortes del atún, ya están etiquetados, le pasan el celular y el celular les dice, ¿es de alta calidad este atún? No es de alta calidad. Más sencillo, definitivamente. ¿Es un negocio? Yo lo vería como un negocio, porque es una manera de decirles, señores, les estoy llevando el mejor atún, o el atún que no me queda tan bien, ya puede ser para uso industrial, para las conservas, etc. La misma aplicación, el mismo concepto que vieron en el caso de la gotita de sangre, lo mismo con el tema del atún, y lo mismo con otros temas. Entonces, el cielo es el límite, ustedes imaginarán lo que deseen, porque pueden encontrar aplicaciones miles, de este caso solo con imágenes. Imagínense con audio, que también se aplica. Hay un colega en Ucrania, un buen amigo, me dice que utilizan la voz para identificar personas. ¿Por qué? Porque la voz de una persona es única.
Le hice una curiosidad, le digo, oye, pero ¿y si soy un imitador o soy como un cómico que imita voces? Y me dice, no, porque ni siquiera esos patrones son similares. La voz es como la huella digital de las personas. Negocio para ellos porque él trabaja en una empresa que da servicios para empresas de software. Por último, y déjenme ver si estamos ya casi, tengo que correr un poquito. Aprobaciones de préstamos. Actualmente yo trabajo en una empresa que se dedica a dar préstamos a las personas en Perú vía online. Entonces esta empresa recibe información de muchas fuentes. Recibe información del cliente que dice, oh, gano tanto dinero, vivo en tal sitio, etcétera, y también recibe información de fuera, de centrales de riesgos. Entonces, utilizan esa información y toman una decisión. Anteriormente habían personas que hacían la evaluación sentados en un escritorio y decían, ¿te apruebo el préstamo o no? Pero en estas épocas esto como que ya no va y se necesitan motores que, que puedan tomar la decisión de inmediato, porque yo quiero saber si me puedes dar un préstamo al minuto, dime sí o no. Y eso es súper rápido y elimina personas en el medio para que las personas puedan dedicarse a algo que interesa más. Por ejemplo, la experiencia del cliente en el préstamo, el seguimiento, ayudarle a que el cliente no olvide la cuota, etc. Entonces, en este caso utilicé Machine Learning, que es simplemente el aprendizaje no profundo, donde con datos creo una libreta compartida para evaluar parámetros de préstamos y aprendo de los datos y me permite pronosticar, ¿le doy un préstamo o no? Mucho acá hay de análisis, acá es la parte de análisis, es diferente al deep learning porque muchos de los datos no son tan interpretables como en unos datos como este tipo en Machine Learning. Y me doy cuenta, por ejemplo, que de acuerdo al monto solicitado, si el monto es bastante alto, tiende a no ser aprobado. Si en cambio el monto es un poquito moderado, tiende a ser más aprobado. Esto con el gráfico de caja. Seguramente lo llevarán en estadística, tal vez las personas que conozcan se acordarán de estos gráficos, pero es súper chévere porque me dice dónde está la mediana de estas distribuciones de datos. Veo que las personas que tienen ingresos anuales altos, según esta gráfica, tienen más chance de ser aprobados que aquellos que tienen un ingreso menor. O aquellas personas que tienen en su cuenta de banco, tienen más dinero que aquellas que no, tienen más chance de ser aprobado. Voy a parar. Y les voy a mostrar, ya para cerrar este caso. Listo, nuevamente, sí se ve, ¿verdad? Así es, Manuel, sí estamos viendo la pantalla. Ok. Para cerrar el tema de información y datos, actualmente hay mucha información que está compartida, todo el mundo aprende de todo el mundo y se ha abierto mucho y se está desterrando un poco los secretos, así que ya no hay tanto secretismo, sino ahora es aplicación inmediata, ¿no? O sea, como el fuego ya se inventó, así que no discutamos cómo se hace el fuego, sino cómo aplicarlo en los negocios. En este caso yo tengo esta libreta compartida, si la quieren ver en una plataforma que se llama GitHub. Esto lo utilicé para una evaluación de unos préstamos en Estados Unidos. Y con la información que leí a través de un CSV, es como un archivo de Excel, pero un poquito más básico, con 1894 observaciones. Es una buena cantidad, con 14 variables. Me puse a trabajar las aprobaciones, hacer análisis, mucha visualización, hay que tener buen ojo. Como les digo, si ustedes no conocen bien su negocio, es un poco difícil que puedan aplicar data science. Hay que estar bien metido en el negocio y hay que entender un poco cómo se vende, qué clientes, qué materiales, qué procesos. Entonces, acá se tienen los datos, hay mucho análisis, ya les mostré parte de esto en la diapositiva. Mucho de gráficas, entonces mi dedicación es más entender qué variables pueden ser las que determinan que un cliente sea aprobado o no.
Cuando un cliente me pide cuotas muy altas, si de repente me está diciendo que quiere, que quiere cuotas de 5.000 en 6 meses, yo le propongo mejor 3.000 en 12. ¿Por qué? Porque si las cuotas son muy altas, la chance de que yo pueda aprobar el préstamo es menor. Entonces, como que ayudo al cliente, ¿no? Eh, Acá veo que las personas que son aprobadas normalmente suelen pedir plazos de 36 meses, no se prueba tanto los clientes que piden plazos muy altos. Voy a correr un poquito aquí. En este caso de Estados Unidos, acá otra vez está el aspecto de negocios. Las tasas donde hay alta conversión de aprobación, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí yo los pinté de amarillito, o sea, cuanto más amarillo es, o del verde al amarillo es más alto y la tasa es más baja, donde se ve más moradito. Entonces veo que en Vermont, por ejemplo, en Estados Unidos, estas aprobaciones son muy altas, pero tengo oportunidad, por ejemplo, en Oklahoma. En Oklahoma hay una tasa baja, así que mandaría un equipo a investigar qué está pasando allí y cómo hacemos para levantar la tasa, porque ese dinero sobre la mesa que no estamos recogiendo. Hay otras oportunidades, por ejemplo, en Dakota del Norte, en Wyoming, en Indiana, no hay presencia, por eso está en plomo, y yo digo, uy, hay una posibilidad de colocar oficina para hacer préstamos. Entonces, esta información o estas decisiones no las tomaría si no tuviera los datos a la mano. Luego, para el proceso de Machine Learning, he escogido unos algoritmos que existen, en este caso un árbol, con un algoritmo que se llama Arborista, un árbol aleatorio que se llama Random Forest, otro árbol que se llama Ranger, otro que es este árbol que es el radial, un modelo básico lineal así como ustedes se deben acordar del modelo lineal, de la regresión lineal, hay uno multivariable, una red neuronal monótona y una técnica, un algoritmo que utiliza la técnica de gradient boosting. Entonces corrí, evidentemente los datos se van procesando, aquí sale mucha información de lo que ha corrido. Voy a bajarlo rápido porque fue una libreta muy larga. Ya. Y comencé a ver qué tan preciso era mi pronóstico. Con ciertos algoritmos la precisión era el 75%, es decir, de 4 evaluaciones hubiera acertado 3. Como que es muy bajito, pero tengo algoritmos que tienen una súper precisión, que en este caso la red neuronal monótona me dio una precisión de 92%, casi 93%. Súper chévere porque quiere decir que de 93, de siempre estamos, estaría súper acertado con 93 y el resto por ahí que me puedo equivocar, pero sería más inmediato y podría buscar formas de incrementar esta precisión. Si yo utilizo un modelo de conjunto, ensemble se llama en inglés, puedo escoger los algoritmos que son más acertados, de ser un modelo combinado. Por ejemplo, acá me doy cuenta que el plazo de término y el monto del préstamo impactan mucho en la decisión del préstamo. Y con el método ensamblado de los algoritmos que mejor han tenido rendimiento, subí mi precisión a 93.8, casi 94%. Súper chévere porque es una precisión muy aceptable en el mundo del Machine Learning. 94, 93 es súper bueno. Y con esto le soluciono un poco el problema a este banco, ¿no? De hacer decisiones de préstamos muy rápidos. Y aquí incluso doy unas conclusiones y ya uno puede hacer una libreta con las conclusiones dirigida directamente al liderazgo, al CEO de la compañía y explicándole que este es un modelo que puede aplicarse y que se puede ir tuneando de cuando en cuando. Entonces, voy a parar aquí. Voy ya cerrando. A ver.
Eh, bueno, después de tanto hablar, les quiero comentar nada más como remate. Primero, actualmente yo soy gerente de Data Science en una compañía que se llama Independencia. Eso es una compañía de fondos locales. Hay fondos de un banco dentro de allí y esta empresa se dedica a dar préstamos online. ¿Ya? Es una fintech, es una startup, es una empresa que arrancó hace muy poco tiempo, hace 4 años, y mi función es esa, ¿no? Pronosticar, ver qué hacemos con los clientes, qué sentimientos tienen los clientes, etc. Trabajé anteriormente en automotriz, en investigación de mercados y ahora en el sector financiero. Y algo que me dio esta experiencia es un poco el tema de tienes que conocer bien tu negocio, tienes que estar ahí metido, tienes que tratar con un cliente, recibirlos, si en algún momento tienen la oportunidad de recibir un cliente o atenderlo, vivan esa experiencia, les va a dar un insight tremendo en sus oficios o en el momento que quieran ustedes hacer empresa, les va a servir. Aprendí mucho en Internet. Hay buenos cursos en Internet. Aprovechen, utilicen mucho el inglés. Estudien el inglés, es la mejor inversión que pueden utilizar. Pero algo que es súper importante es que de repente en el futuro, no les digo que sea hiper necesario que aprendan a programar, pero que sí aprendan cómo usar la herramienta. De repente en el futuro ustedes van a liderar equipos y siempre búsquense al analítico ahí que les haga el trabajo de análisis, de depuración, que tenga buenos conocimientos de Machine Learning, porque ahí está el negocio, en el negocio está el dinero y en el dinero para las compañías está el éxito de las personas que trabajan para ellas. Porque usted le da la alegría al dueño de la empresa cuando le dice que le ha traído más dinero o le ha podido bajar los costos. Entonces, siempre piensen en esto, hay una tremenda oportunidad en buscar datos. Acuérdense, los datos son súper importantes. Sin datos solamente somos personas con opiniones y opinólogos hay demasiados, así que no le vayan a ese lado. Usen mucho los datos hay hasta de ustedes cuando se levantan, el celular les detecta el toque que comienzan a usarlo y la noche cuando se acuestan, el celular se da cuenta a qué hora se acuestan y créanme que les mandan la propaganda en ese espacio porque ya saben, ya les conocen. Entonces, datos hay para levantar en cualquier momento. Si usted quiere, puede salir a la calle y tomar los datos de cuántos carros pasan cada 10 minutos por la pista de su casa y esos son datos. Datos hay para todo, y simplemente hay que buscarle la oportunidad comercial, dónde aplicarle la oportunidad de negocio y dónde está el dinero. Eh, Nada, muchas gracias, espero que haya sido de utilidad y paso a la ronda de preguntas. Listo, Manuel. Muchísimas gracias por tu participación. Yo creo que ha sido o está siendo bastante interesante la temática. Como lo hemos conversado en anteriores ocasiones con algunos de los estudiantes en las diferentes reuniones que hemos tenido, en los diferentes espacios que uno tiene para poder transmitir algo de conocimiento, o como yo lo digo, encender esa chispa que invita a que sigan investigando, a que sigan creciendo los jóvenes. Eh, este tema del data science, como bien lo mencionaste al inicio, es un tema bastante nuevo. Es un tema 20 años atrás, de repente, o algo menos, que recién está eh, tratando de trabajarse. Y nos damos cuenta, con los ejemplos que tú has mencionado, y tal vez con algún otro más, que si bien es cierto, es bueno conocer el lenguaje de programación, es mucho mejor la recomendación que tú has dado, saber utilizar ese lenguaje de programación para la toma de decisiones. Y ahí creo que es donde está la mayor, el mayor logro que se puede tener el ingeniero en general, y bueno, y especialmente el ingeniero empresarial respecto al manejo de la data, ¿no? Acá tenemos una pregunta un tanto teórica de repente, pero estoy seguro que la puedes responder, mi estimado Manuel. ¿Qué diferencia hay entre el Data Science y el Excel B o el Power BI, que es un software de aplicación de dashboards para ver los dashboards? Ok,
¿Recuerdan la parte que les mencioné del Analytics, donde mostré un dashboard, un tablerito? ¿Ya? Microsoft ha desarrollado una tecnología que se llama Power BI, que es Business Intelligence, mostrado de la misma manera que ustedes hacen un Excel y se conecta con muchas herramientas de Microsoft. Se puede conectar con bases de datos, con Access, con SQL, etc. Entonces, Power BI les sirve para hacer los cuadros y para mostrarlos, y es súper interactivo, súper bueno. Es una de las primeras herramientas que aprendí. Hay una diferencia con Data Science porque la parte analítica solamente les va a decir lo que pasa. En cambio, con el Data Science, ustedes van a pronosticar lo que va a pasar. ¿Ya? Yo siempre hago este paralelo y les digo que el Power BI, por ejemplo, como analítica, te sirve, es como una herramienta forense. El forense lo que hace es, abre al muerto, lo revisa y dice, se murió de tal cosa. Pero ya se murió, pues no puedo hacer nada. En cambio, el Data Science lo que sirve es, en pleno quirófano, tengo al paciente y me estoy moviendo y comienzo a decir, voy a ver, lo veo, está con el pulso así, está con la sangre en este tema, ha perdido tanta sangre, etcétera, entonces voy a tomar tal decisión. Entonces, el Analytics, que se aplica, por ejemplo, en el caso de Power BI, es hacia atrás. En cambio, Data Science es una mirada hacia adelante, pronosticar qué hacer hacia adelante en base a los datos que ya tengo. ¿Ya? Uno dice, pero el Analytics me permitiría hacer un pronóstico, sí, pero no es un experimento per se, porque lo que estás aplicando es la receta que ya está en el libro. En cambio, con el paciente, en el Data Science, lo que haces es en el momento. Ese sería el mejor paralelo, entonces ahí ya separen siempre la parte de Power BI. Hay otras herramientas, son muy buenas como Power BI, que hay Click, por ejemplo, o Tableau. Entonces, ¿quieren aprender Power BI? Súper buena elección, porque créanme que yo aprendí con eso y más adelante dije, Data Science era, era como que el negocio, ¿no? Porque mucha gente puede decir hacia atrás, podría hacer esto, pero hacia adelante, ¿quién lo dice? ¿Quién pronostica bien? Y pronosticar bien es el negocio. Totalmente de acuerdo, Manuel. Los pronósticos, entre más cercanos estén y menos error tengamos respecto a la realidad, va a comenzar a sonar mucho más seguido las monedas en la alcancía de la universidad, de la empresa, ¿no? Va a comenzar a caer la utilidad segura entre mejor pronóstico hagamos. Y pronóstico para todo, tanto para ventas como para presupuesto, para operaciones, para proveedores, para todo nivel de la organización. Entonces, con data se puede manejar todo esto, ¿no? Perdón, parece que tuve un bajón de la red. ¿Sí me escuchan? Sí. Muchísimas gracias. Otra consulta, Manuel, y tú has mencionado de repente por ahí alguna y has mostrado también alguna, es ¿qué páginas recomiendan para aprender más sobre Machine Learning? Dos páginas de repente que tengas ahí en mente que sean las top con las que te gustaría con las que aprendiste en todo caso. Claro, la primera es EDX, ya la página es www.edx.org. Es súper útil porque uno puede llevar el curso, pero si quieres el certificado, ahí recién pagas. Entonces, son muy rigurosos, es una buena plataforma. Mi recomendación, disculpen si soy tan necio con este tema, pero si pueden llevarlo en inglés, llévenlo en inglés. No es que nuestro idioma sea muy malo, pero hay más información de ese lado. La segunda página que les recomendaría sería Coursera, es Coursera, ya así .com. Es una muy buena página, igualito es, ustedes llevan el curso, lo auditan, por decirlo así, lo ven, pero si pagan, hacen los exámenes y les dan los certificados. Sin embargo, ahora hay una tendencia que es que no es solamente certificado, sino también cómo lo aplican, ¿no? O sea, mucha gente sale con el cartón y dice, ya lo tengo, ya, pero chévere, pero ¿dónde es aplicado? ¿Dónde es el caso real? Mi recomendación es, traten de hacerlo en paralelo, estudien y apliquen, estudien, apliquen, estudien, apliquen. Y tengan un portafolio, vieron que yo tenía un GitHub, muestren su portafolio, quieran ustedes,
muéstrenlo y vean, pues, ¿no? Porque cuando uno lo muestra, como que está más expuesto a que alguien les diga, oye, me gustó, que puedes hacer un cambio aquí, etcétera. Ese feedback como que les sirve. Entonces, ya saben, edX y Coursera son muy buenos y en paralelo siempre tengan un portafolio donde pongan todo lo que han practicado. Totalmente de acuerdo, Manuel. La práctica hace al maestro. Esa es la idea. Una pregunta más, Manuel, es ¿cuál es la función del científico de datos? ¿Básicamente es predecir o tiene algunas otras funcionalidades que puedan ser útiles para la empresa o para cualquier negocio en general? Eh, Verán, estaba, qué curioso, pero hace poco estaba viendo una presentación de un product manager en Uber, en Estados Unidos, y él mencionaba pues que las empresas ahora que están muy alrededor de los clientes, flotan alrededor de los clientes, juntan varias funciones, ¿no? Por ejemplo, diseño. La gente que hace la aplicación del celular es la parte de diseño, como el que hace el carro lo hace bonito, es un diseñador. Los ingenieros, que hacen la parte de informática, el de marketing, que lo publicita y lo comunica y hace que hayan activaciones y que la gente se entere, y la gente que es de operaciones, que ejecuta, que despliega. Pero el data scientist rota alrededor de ellos porque todos ellos generan datos. Y esa información sirve para muchos aspectos, ya sea para la parte operativa, uno puede decidir, uno puede analizar, uno puede tener información a la mano, uno puede tener pronósticos, uno puede tener modelos de un proceso en particular. Entonces, Data Science es una disciplina transversal, aplica a todas las áreas, aplica tanto a marketing, por ejemplo, si yo levanto datos del perfil de cliente, datos. Si yo veo en la parte de ingeniería, quiero ver el tiempo que el usuario está o le tarda en procesar una solicitud por el aplicativo. Esa es otra fuente de datos. En el caso de operaciones, la cantidad de choferes que yo tengo, por ejemplo, en el caso de Uber, la cantidad de choferes que opera en el día promedio en Lima. Entonces, es transversal y es una persona que toma la decisión. Entonces, hay un artículo muy chévere en la Universidad de Harvard, en el Harvard Business Review, más o menos en el 2009, más o menos, que se llama ¿Quién tiene la D? ¿Ya? Y la D es la D de decisión. Yo puedo tener todas las ganas, la voluntad, la plata y todo, pero al final lo que opera es la decisión y las decisiones las toman los gerentes, en este caso los futuros ingenieros empresariales, van a estar súper metidos en el tema de decisión y las herramientas de decisión que genera Data Science les va a ser de utilidad. Pronóstico, decisión, análisis, investigación, comportamiento, todo lo que ustedes quieran ver, Data Science. Entonces el campo es muy abierto, no solo para pronósticos, sino para muchas cosas más. Bien, Manuel, sí, definitivamente vemos que puede tener muchas aplicaciones, ¿no? Vamos con una última pregunta, que creo que la mencionaste en alguna parte de la presentación, pero igual la planteo. ¿Qué porcentaje de éxito tiene la data science, los software aplicados en la exposición? Eh, en alguna parte yo vi que podías conseguir con un modelo determinado hasta un 92 y tantos por ciento de certeza. ¿Ese es el ratio esperado? ¿Se consigue más? ¿Se consigue menos? Eh, Miren, un modelo aceptable parte desde el 70%, ¿ya? Más o menos, y uno súper bueno llega al 97, 96. ¿Por qué no les hablo del 99 o 100? Lo que pasa es que cuando un modelo tiene esa cantidad de precisión, comienzas a sospechar de que de repente no está generalizando, ¿ya? Acuérdense que en el mundo hay extremos, y lo que uno espera es que siempre haya los extremos, que me equivoque alguna vez. Ustedes han visto y de repente deben conocer que hay una persona que de repente es capaz de comerse, no sé, pues 10 galletas, en promedio se comen 3, y hay uno que no come ninguna en el año. Siempre van a haber extremos. Entonces,
Si un modelo fuera muy 100%, tú dirías, acá hay algo mal. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de extremos. Siempre va a haber la persona que quiere y no quiere, que compra y no compra, que le gusta y no le gusta. Entonces, los modelos normalmente llegan a precisiones de 98, 97, y eso es aceptable porque el resto son los extremos que siempre existen en todo el mundo y siempre existirán. Va a haber el cliente que gasta el dineral en comprando celulares, como el cliente que no gasta ni un cobre en bebidas dietéticas porque no le gusta lo dietético, le gusta con azúcar. Entonces, eh, esa es más o menos la tasa de éxito siempre que tengan bastantes datos. Cuantos más datos, mejor. O sea, la tasa de éxito va a ser muy proporcional a la cantidad de información que manejen. Muy bien, Manuel, muchísimas gracias. Y yo creo que podemos cerrar. Hay varias preguntas más. Disculpe si no podemos responder a todas. Después le voy a pasar sus consultas directamente a Manuel para que pueda responder. Y con los nombres que tenemos de ustedes y la asistencia que han registrado, pues tenemos su correo y le podemos responder las preguntas por ahí. Una pregunta curiosa que hacen acá y te la transmito directamente, ¿no? ¿Cuánto costaría implementar Data Science en un negocio? ¿Es posible implementarlo? ¿Toma tiempo? ¿Cuánto cuesta? ¿Se requiere experiencia? ¿Cómo sería? Súper bueno lo que comentas porque Data Science per se no es caro. Las herramientas que yo he utilizado el día de hoy son gratuitas. Y la mayor cosa R es gratuito, Python es gratuito, Shiny es gratuito, Flex Dashboard, Jupyter son gratuitos. Lo que necesitan de repente es una persona que esté un poquito sazonado porque la Data Science requiere un montón de disciplinas. Hay que saber, hay que ser como que un curioso en matemáticas, uno bueno haciendo un poquito de programación, y uno bueno, bien metido, que tenga feeling de negocio. Si tienen esa persona y de repente o la pueden desarrollar dentro de las empresas donde trabajen o los equipos que lideren, la implementación de Data Science no debería ser cara. Es más, podría ser súper económica y les puede costar lo que vale el puesto, ¿no? Si contratan un Data Scientist, es lo que vale. Lo que es importante del negocio, no lo vean por ese lado, véanlo por el tema de digitalizar su información. ¿A qué me refiero con digitalizar? Imagínense que yo tengo, no sé, pues, mi negocio lo llevo con un cuaderno, un lapicero y una regla. Eso no está digitalizado. Si la información la puedo volcar en un Excel, es bajamente digitalizado. Si lo puedo llevar en una base de datos, ya está más digitalizado. Entonces, es más importante y es un tema de estrategia de negocios ver qué tanto pueden digitalizar la información de su negocio. Eso es súper importante, eso creo que es más la pregunta. El Data Science es, el único tema de Data Science es que no funciona si no hay datos. Entonces, por eso derivo un poquito la pregunta, si me dices cuánto cuesta, yo te preguntaría, ¿ya tienes los datos? Sí, te cuesta poco. ¿No tienes datos? Uy, ahí sí te va a costar. Ahí sí hay que meter un poquito de inversión. Pero es una inversión que paga. Ahí en la información que les brindé, estos estudiosos de Brian Hall, Heath y Kim, mencionaban que más o menos la empresa produce como unos 3, 4 puntos adicionales de rentabilidad implementando este tema. Entonces yo diría, en vez de enfocarme en el costo, mejor pienso en los beneficios, ¿no? ¿Cuánto sale? Sé que no debe ser muy caro, va a depender de la digitalización de la empresa.